Pedro Antonio Quinteros. Le dicen Pericón. Y hasta hace 4 días era gatillero de la clica, Vatos Locos Salvatruchos, uno de esos nombres que en esa zona de Usulután nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Mató a un gatillero de la MS-13 y se escondió 4 días en una isla. 4 días. 96 horas rodeado de agua por los 4 costados, sin puentes, sin carreteras, sin una sola salida que no fuera por mar. Y cuando por fin lo encontraron, no estaba armado, no estaba atrincherado, no estaba peleando, estaba tirado en el suelo, boca abajo, envuelto entre plásticos negros, tapado como si fuera basura, conteniendo la respiración mientras las fuerzas especiales le pasaban por encima. Pero lo que convierte este caso en algo completamente distinto no es cómo lo encontraron, es a quién mató, porque el hombre que apareció asesinado el 13 de julio no era un rival, no era un enemigo, no era de otra pandilla, era uno de los suyos. Si te interesa conocer las capturas más importantes, los operativos más impactantes y los casos que están desarmando por dentro a las estructuras criminales en El Salvador, suscríbete ahora mismo al canal, porque este caso tiene un detalle que lo cambia absolutamente todo y que casi nadie ha entendido todavía. Te lo adelanto para que no te lo pierdas. Cuando un pandillero mata a otro pandillero de su propia clica, ya no está huyendo solo de la policía, está huyendo de todos al mismo tiempo. Y eso explica por qué un gatillero con años de calle, con rango y con reputación, terminó escondido debajo de una lona sucia. En vez de salir peleando, vamos por partes, porque para entender ese final hay que empezar por el 13 de julio en una isla del Golfo donde todo el mundo se conoce de cara y donde absolutamente nada pasa desapercibido. La isla San Sebastián, departamento de Usulután. Un lugar rodeado de agua, con caseríos pequeños, caminos de tierra, familias que llevan generaciones ahí y donde el nombre de cada persona se sabe de memoria. Ese fue el escenario. Ahí apareció asesinado Carlos Mario Ramírez, conocido en toda la zona por su alias, Huiza. Y Huiza no era cualquiera, estaba perfilado como gatillero de la Mara Salvatrucha, de la misma estructura, de la misma clica, del mismo grupo que Pericón. 2 hombres que respondían al mismo mando, que se conocían perfectamente, que habían caminado los mismos caminos y recibido las mismas órdenes durante años. Y uno de los 2 amaneció muerto. Y esa sola frase basta para entender por qué este caso no se parece a ningún otro. Porque dentro de una estructura como la MS-13 existe una línea que no se cruza jamás. Matar a un rival tiene un precio. Matar a un civil tiene un precio. Pero matar a alguien de adentro, alguien de tu propio grupo, alguien que responde al mismo jefe que tú, no tiene precio, tiene sentencia. Y todo el que conoce cómo funcionan estas organizaciones sabe exactamente lo que eso significa. Significa que quien lo hizo firmó su propia condena en el mismo segundo en que apretó el gatillo. No hay explicación posible. No hay defensa. No hay reunión, ni juicio interno, ni oportunidad de contar su versión. Hay una sola respuesta, y esa respuesta llega rápido y llega sin aviso. Por eso lo que ocurrió después no fue una fuga normal. Fue algo mucho más desesperado que cualquier fuga que hayas visto en este canal. Porque desde el minuto 1 hubo 2 relojes corriendo al mismo tiempo, y los 2 corrían contra él. Por un lado, la Policía Nacional Civil, que abrió la investigación de inmediato y comenzó a trabajar el caso con toda la presión encima, porque un homicidio así en una zona así no se queda quieto, se convierte en 3 más. Y por el otro lado, algo infinitamente peor, su propia gente. Los mismos con los que había trabajado, los mismos que sabían dónde vivía, quién era su familia y a qué hora salía de su casa. Y aquí está la parte que casi nadie ha entendido. Esos 4 días que Pericón pasó prófugo no fueron 4 días escondiéndose de la policía. Fueron 4 días escondiéndose de absolutamente todo el mundo. Piénsalo un momento. Un hombre que no puede volver a su casa, que no puede acercarse a los suyos, que no puede pedir ayuda a los únicos contactos que ha tenido en toda su vida, porque son precisamente los que lo están buscando para matarlo, que no puede quedarse quieto en la isla, porque ahí lo conocen todos de cara, y que tampoco puede moverse con libertad, porque cada control y cada patrulla lo está esperando, sin dinero, sin apoyo, sin refugio y sin un solo lugar en el mundo al que llegar. Esos son esos 4 días. Y la isla que durante años había sido su terreno, se convirtió de golpe en lo peor que le podía pasar. Porque una isla protege mientras nadie te busca.
pero en el momento en que te buscan, deja de ser un refugio y se convierte en una jaula. No hay carretera por donde escapar. No hay bus que tomar en mitad de la noche. No hay forma de perderse entre miles de personas. Solo hay agua, embarcaderos contados con los dedos de una mano y gente que te conoce desde niño. Cada lancha que sale es una lancha que alguien ve. Cada movimiento es un movimiento que alguien comenta. Y para un hombre en su situación, ese detalle geográfico no era un inconveniente. Era una sentencia de muerte lenta. Mientras tanto, la investigación avanzaba en silencio. La PNC comenzó a trabajar el homicidio de la forma en que se trabajan estos casos, en zonas cerradas, reconstruyendo los últimos movimientos de la víctima, estableciendo quién lo vio por última vez y cruzando los perfiles de los miembros activos de la estructura en ese sector, hasta ir descartando uno por uno. Ese trabajo no se hace en una tarde, se hace hora tras hora, con verificaciones, con información que llega a cuentagotas y que muchas veces llega de personas que hablan con la voz temblando y pidiendo por favor que nadie se entere nunca de que hablaron. Y en algún punto de esas primeras horas, un nombre empezó a repetirse más que todos los demás. Ese nombre era Pericón, y con el nombre llegó el perfil completo: Pedro Antonio Quinteros, con rango de gatillero dentro de la clica, vatos locos salvatruchos, no un colaborador, no un aspirante, no alguien de los márgenes de la estructura. Gatillero, la posición que se le asigna a quien ejecuta directamente, a quien recibe la orden y la cumple sin hacer una sola pregunta. Ese era su papel dentro de la organización y ese era su rango. Y en el momento exacto en que ese perfil quedó vinculado con el asesinato de Huiza, el operativo cambió de categoría por completo. Ya no se buscaba a un sospechoso cualquiera. Se buscaba a un hombre entrenado para matar, que sabía perfectamente que lo estaban cazando, y que a esas alturas ya no tenía absolutamente nada que perder. El cerco se cerró sobre esa franja costera de Usulután. Predios baldíos, cañales, caminos de tierra, casas dispersas, terrenos cercados con malla ciclón y kilómetros de vegetación donde un hombre puede moverse de noche y dormir de día, sin cruzarse con nadie. Ahí es donde se le buscó. Y ahí, en el municipio de San Dionisio, es donde iba a terminar todo. Un lugar tranquilo, pequeño, del mismo departamento, el tipo de sitio donde nunca pasa nada y donde estaba a punto de producirse una de las imágenes más comentadas de los últimos días, en El Salvador. Porque lo que ocurrió en los últimos 30 segundos de esa persecución es lo que de verdad hay que ver. En el operativo entraron las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil, junto con agentes de la corporación. No fue un patrullaje rutinario, ni una casualidad. Fue una intervención dirigida, con información previa, con un objetivo concreto y con un despliegue pensado para cerrar todas las salidas antes de entrar. Y cuando comenzó la aproximación, pasó lo que siempre pasa en estos casos. Él los escuchó llegar. Tuvo unos segundos, unos pocos segundos, para decidir qué hacer, con toda la calle encima y sin ninguna ruta de escape disponible. Y lo que decidió hacer en esos segundos es exactamente lo que nadie esperaba de un hombre con su rango y con su historial. No corrió, no disparó, no intentó ganar la orilla, ni saltar una cerca, ni llegar a una lancha. Hizo algo mucho más pequeño y muchísimo más humillante. Se tiró al suelo junto a un cerco de malla. Se metió debajo de unos plásticos negros que estaban ahí tirados, lonas viejas y sucias del tipo que se usa para tapar material o amontonar desechos. Se cubrió con ellas y se quedó completamente inmóvil. Boca abajo, la cara pegada a la tierra, sin moverse un milímetro, apostándolo absolutamente todo a una sola cosa: que los agentes pasaran de largo y que a nadie se le ocurriera mirar hacia abajo. Nadie pasó de largo. Lo encontraron ahí mismo, tapado entre los plásticos, y la escena quedó registrada en imágenes que hoy han visto miles de personas. Un hombre con el torso descubierto, la cara contra el suelo, la ropa confundida con la lona negra. Y minutos después la segunda imagen, el mismo hombre de pie, sin camisa, con las manos aseguradas, flanqueado por dos elementos de las fuerzas especiales, con el rostro cubierto y el arma en posición. La captura la informó directamente el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien detalló que durante la persecución el detenido buscó esconderse de los agentes entre esos plásticos negros. Una frase corta que resume perfectamente en qué había quedado convertido. Porque ahí está el verdadero golpe de todo este caso, y quiero que lo pienses un segundo.
El mismo hombre que días antes hacía que una comunidad entera bajara la mirada a su paso, terminó tapándose con una lona de basura para que no lo vieran. Ese contraste lo explica todo. Durante años, estructuras como esta se sostuvieron exactamente sobre esa idea, la de ser intocables, la de que nadie podía llegar hasta ellos, la de que el miedo los volvía invisibles. Y de pronto la escena se invierte por completo. El que generaba el terror es el que está temblando debajo de un plástico. El que decidía quién vivía y quién no es el que está rezando para que no lo miren. Eso ya no es solo una captura. Es la prueba de que en esa zona las cosas cambiaron de lado. La detención, según se informó, forma parte de los operativos que buscan desarticular a las estructuras criminales que todavía operan en la zona. Y con ella la PNC no solo se lleva a un gatillero, resuelve un homicidio ocurrido apenas 4 días antes, dentro de la misma estructura, en una isla. En términos de investigación, ese tiempo de respuesta es extraordinario, pero que sepamos quién lo hizo no significa ni de lejos que el caso esté cerrado. Sabemos quién mató a Huiza, sabemos dónde, sabemos cuándo, sabemos cómo terminó el responsable. Lo que todavía no sabemos es por qué un gatillero decidió ejecutar a otro gatillero de su propia clica. Y esa pregunta es la que lo explica absolutamente todo. ¿Por qué huyó? ¿Por qué no pidió ayuda a los suyos? ¿Por qué eligió esconderse en lugar de pelear? ¿Y por qué esos 4 días fueron mucho más peligrosos para él de lo que cualquiera imagina? De eso vamos a hablar ahora mismo. Y ahora llegamos a la pregunta que lo cambia absolutamente todo, porque de este caso sabemos muchísimo. Sabemos el nombre completo, sabemos el alias, sabemos la clica, sabemos quién era la víctima, sabemos el día exacto, sabemos la isla, sabemos el municipio donde cayó, sabemos que se tapó con plásticos negros y sabemos que fueron las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil las que lo levantaron de ahí. Todo eso está confirmado y todo eso lo informó el propio ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. Pero hay una casilla que sigue completamente vacía y da la casualidad de que es la más importante de todas. El motivo, nadie ha dicho todavía por qué un gatillero de la MS-13 decidió ejecutar a otro gatillero de la MS-13 de su propia clica. Y sin esa pieza, todo lo demás se queda cojo. Y aquí quiero dejarte una cosa clarísima, porque es lo que separa la información seria de la especulación barata. El motivo concreto de ese homicidio no ha sido revelado oficialmente, ni por la PNC, ni por el ministerio, ni por ninguna fuente pública. Lo que sí sabemos, y lo sabemos con una precisión brutal, es cómo funcionan estas estructuras por dentro cuando la sangre corre hacia adentro. Y eso no es teoría de nadie, es lo que han dejado documentado años enteros de expedientes judiciales, testimonios de exmiembros y decenas de casos exactamente iguales ocurridos en este país. Esa documentación explica muchísimo mejor que cualquier declaración oficial por qué esos 4 días fueron lo que fueron. Y te aviso desde ya, es bastante peor de lo que parece. Empecemos por entender qué es realmente un gatillero, porque casi todo el mundo lo entiende al revés. No es un jefe, no es un rango de prestigio, no es alguien que decida nada. Es exactamente lo contrario. Es la última pieza de la cadena, el que recibe la orden y la ejecuta materialmente. Su valor dentro de la estructura se construye sobre una sola cosa y sobre absolutamente nada más: la obediencia. No pregunta, no interpreta, no negocia, no opina. Y precisamente por eso su margen de maniobra es exactamente cero. Un gatillero que actúa por su cuenta deja de ser un activo y se convierte en ese mismo segundo en un problema enorme. Porque si el que dispara empieza a decidir solo, la organización pierde el control sobre lo único que la mantiene en pie, que es la violencia. Y eso no se tolera, nunca, bajo ninguna circunstancia. Por eso, cuando un gatillero mata a otro gatillero de su propia clica, dentro de esa estructura solo se abren 2 lecturas posibles. Y las 2 son demoledoras. La primera actuó bajo una orden interna. El muerto era el sancionado y él fue simplemente la mano que lo hizo. La segunda actuó por su cuenta sin permiso, sin autorización y sin el respaldo de nadie. Y de cuál de las 2 sea depende absolutamente todo lo que le ocurre después al que apretó el gatillo. En el primer escenario es un ejecutor que cumplió con su trabajo. En el segundo es, literalmente, un hombre muerto que todavía camina. Y lo que hizo Pericón durante esos 4 días no lo susurra, lo grita. Y aquí está lo que le da la vuelta a este caso entero. Agárrate.
Todo apunta a que Pedro Antonio Quinteros no se escondió debajo de ese plástico para escapar de la policía. Se quedó ahí quieto, sin correr, sin disparar y sin resistirse, porque caer en manos de las fuerzas especiales era exactamente lo que le convenía. Léelo otra vez. Un gatillero de la MS-13, con rango, con años de calle, con media isla bajándole la mirada a su paso. Y cuando escucha llegar a los agentes no pelea, no huye, no dispara. Se tira al suelo y espera. Se tira al suelo y espera. Se tira al suelo y espera. Y ahora piensa en las 96 horas anteriores. 5.760 minutos. Ni una puerta abierta, ni una llamada de vuelta, ni un plato de comida, ni una sola persona en el mundo entero. Un hombre que dispara bajo orden de su clica. Jamás huye así, porque tiene cobertura. Casa lista antes incluso del disparo. Alguien que lo mueve. Alguien que le avisa dónde están las patrullas. Él no tuvo nada. Durmió en la tierra y acabó tapándose con una bolsa de basura. Porque en ese mundo quedarte solo después de matar a uno de los tuyos no significa que te abandonaron. Significa que te borraron. Y cuando a ti te borran, la policía deja de ser tu enemigo y se convierte en lo único que te queda. Por eso, ese hombre no fue capturado. Fue rescatado. Y él lo sabía perfectamente cuando dejó que le pusieran las esposas. Un juez le pondrá los años dentro de unos meses. La otra sentencia, la de adentro, se la dictaron el 13 de julio. Y esa no se apela. Y hay una expresión que dentro de estas estructuras lo resume todo. Cuando alguien de adentro cruza esa línea, se le retira la condición de miembro y pasa a ser objetivo interno. A partir de ese instante no importa nada de lo que hizo antes. No importan los años que lleve. No importa la lealtad que haya demostrado, no importa cuánto haya puesto por la clica. Su historial se borra completo, de un plumazo, como si nunca hubiera existido. Sus contactos dejan de ser contactos, su gente deja de ser su gente. Y lo más escalofriante es cómo funciona esa decisión. Nadie la comunica, nadie la anuncia, no hay una llamada avisándote. Simplemente empieza a circular. Y el afectado casi siempre se entera por la misma vía. Porque de un día para otro deja de contestarle absolutamente todo el mundo. Ahora imagina eso en un lugar como la isla San Sebastián. Un hombre que no puede tocar ni una sola puerta, que no puede llamar a nadie sin arriesgarse a que quien conteste avise en 5 minutos. Que sabe que cada persona a la que se acerque tiene exactamente 2 opciones: ayudarlo y poner en riesgo a su familia entera, o entregarlo y quedar bien con quien manda. Y que sabe perfectamente cuál de las dos elige la gente cuando el miedo pesa más que cualquier otra cosa. En este mundo, esa fue su realidad durante 96 horas seguidas, sin descanso, sin tregua y sin un solo minuto de calma. Y eso responde de golpe la pregunta que más se ha repetido desde que se conoció esta captura. ¿Por qué demonios no se subió a una lancha y desapareció? La respuesta es tan simple que duele, porque para salir de una isla hace falta que alguien te saque. Y ese alguien tiene nombre, tiene cara, tiene familia. Y vive ahí mismo en una isla. No existe el transporte anónimo. No hay un bus donde perderte entre 40 desconocidos. Cada lancha tiene un dueño que todos conocen. Cada embarcadero tiene ojos que ven quién sube y quién baja. Y cada movimiento fuera de horario se comenta esa misma tarde, en el caserío. Sacar de ahí a un hombre buscado por la policía y señalado dentro de su propia estructura no es hacerle un favor. Es firmar tu sentencia junto con la suya. Y por eso no lo hizo absolutamente nadie. No por falta de oportunidades, sino porque el precio era sencillamente imposible de pagar para cualquiera. Y ahí aparece el otro protagonista de esta historia, el que nunca sale en ninguna fotografía: la comunidad. Esas familias de la isla que llevan generaciones viviendo ahí, pescando ahí, criando a sus hijos ahí, y que durante años tuvieron que convivir con hombres como él y como la víctima. Gente que aprendió a mirar al suelo, a no preguntar, a no comentar nada, a cerrar la puerta antes de que anochezca y a educar a sus hijos en el arte de no haber visto nunca nada. Durante todo ese tiempo, el silencio de esa gente no fue complicidad, fue supervivencia pura y dura. Y precisamente por eso, lo que ha cambiado en zonas como esta es muchísimo más profundo de lo que parece. Y se nota en un detalle concreto de esta captura que casi nadie ha señalado todavía. Ese detalle es la velocidad. 4 días. Un homicidio cometido el 13 de julio en una isla y el responsable identificado
perfilado, localizado y detenido el 17. Y quien recuerde cómo se investigaban estos casos hace unos años, sabe perfectamente que eso era sencillamente impensable. No por falta de capacidad técnica, sino por falta de información. Nadie hablaba, nadie declaraba, nadie señalaba a nadie. Los expedientes se llenaban de homicidios sin testigos y sin versiones, aunque lo hubiera visto medio caserío a plena luz del día. Que hoy un caso así se cierre en 96 horas significa que algo se rompió por dentro. Y lo que se rompió es exactamente el mecanismo que mantenía vivas a estas estructuras durante décadas. Porque el poder de una clica nunca estuvo en las armas, estuvo en el silencio. En la certeza absoluta de que nadie iba a abrir la boca jamás, pasara lo que pasara. Ese era su verdadero capital. Una impunidad construida ladrillo a ladrillo sobre el terror de una comunidad entera. Y cuando ese silencio se agrieta, la estructura queda completamente desnuda. Porque de repente todo el mundo sabe dónde están, cómo se mueven, con quién duermen y qué hacen cada día. Un gatillero sin ese escudo no es un hombre temible, es un tipo cualquiera escondiéndose en un terreno baldío. Y eso es exactamente lo que muestran las imágenes de esta captura, de una forma tan clara que resulta casi insoportable. Un hombre debajo de un plástico, sin poder, sin nada, rezando para que no lo miren. Y ahora viene la parte que muchísima gente todavía no ha calculado. ¿Qué es lo que este hombre tiene por delante a partir de este momento? Porque la captura no es el final de nada, es el principio de un proceso que con los elementos que hay encima de la mesa apunta en una sola dirección. Se le atribuye directamente el asesinato de otra persona, con un homicidio consumado y con el señalamiento expreso de la máxima autoridad en materia de seguridad del país. A eso se le suma su pertenencia perfilada a una estructura criminal, algo que en El Salvador tiene consecuencias penales propias, independientes y extremadamente severas. Y todo esto ocurre además en un contexto en el que la respuesta del sistema hacia los miembros de estas organizaciones es exactamente lo contrario a la benevolencia. Hablando en términos realistas, estamos ante una acumulación de cargos capaz de mantener a una persona encerrada durante décadas enteras. El homicidio por sí solo ya conlleva penas de muchísimos años, y cuando concurren agravantes ligados a la forma de ejecución o a la pertenencia a una organización criminal, esas penas escalan de forma brutal. Súmale la imputación por integrar una agrupación ilícita, que se procesa por separado y con su propio castigo. El resultado es un panorama en el que las probabilidades de que ese hombre vuelva a caminar libre por los caminos de tierra de la isla San Sebastián son, siendo completamente honestos, prácticamente inexistentes. Y aún así, por increíble que suene, esa ni siquiera es la parte que más debería quitarle el sueño esta noche. Porque lo que se le abre ahora es un problema que ninguna sentencia judicial resuelve. Un hombre señalado de haber matado a alguien de su propia estructura no deja de estar señalado por entrar a un centro penal. Al contrario, entra marcado desde el primer minuto. Dentro del sistema penitenciario, la información circula, los nombres se saben y los casos se conocen con todo lujo de detalles. Y cargar con la etiqueta de haber ejecutado a uno de los suyos es una etiqueta que no se borra en ningún lugar, en ningún pabellón y con ningún traslado. Por eso los detenidos con este perfil concreto se manejan siempre con criterios muy distintos a los de un procesado común. Un juez le pondrá los años, la otra sentencia ya está firmada desde hace días, y esa lo va a acompañar hasta el último día de su vida. Mientras tanto, en la isla, la vida siguió su curso. Las lanchas salen a la misma hora de siempre. Los pescadores trabajan igual que ayer. El embarcadero abre al amanecer y los niños cruzan los mismos caminos de tierra para llegar a la escuela. Pero hay algo que cambió y que todos perciben, aunque nadie lo diga en voz alta. Durante 4 días completos, esa gente supo que había un hombre buscado moviéndose por ahí, y esta vez el silencio no lo salvó. Esta vez, sencillamente, no alcanzó. Y esa diferencia, tan pequeña de contar y tan enorme de vivir, es probablemente el dato más importante de todo esto, y el que mejor explica por qué estas capturas están ocurriendo ahora y no hace 5 años. Pero queda una última cosa, y es la que convierte este caso en algo mucho más grande que un homicidio resuelto en tiempo récord. Porque este hombre no era una pieza suelta, era gatillero de una clica concreta,
con nombre propio, instalada en un territorio concreto, con una historia detrás que no empieza el 13 de julio ni termina el 17 de julio. Y cuando revisas qué es exactamente esa estructura, cómo llegó hasta una isla de pescadores, cómo se instaló ahí, de qué vivía y qué queda hoy de ella después de esta captura, aparece un panorama que lo explica absolutamente todo. Eso es justo lo que vamos a ver ahora mismo. Vatos locos salvatruchos. Ese es el nombre de la clica en la que estaba perfilado Pedro Antonio Quinteros. Y ese nombre no es un detalle menor. Es la pieza que explica por qué esta captura importa mucho más de lo que parece. Porque una clica no es una pandilla entera, es una célula. Una unidad pequeña con un territorio asignado, con su propia gente, con sus propias reglas internas y con una autonomía muy alta para operar en su zona mientras responda hacia arriba. Y eso significa que cuando cae un gatillero de una clica concreta, no cae un delincuente suelto. Cae una pieza de un engranaje que llevaba años funcionando exactamente en ese pedazo de territorio. Y el territorio de esta, en concreto, es el que hace que todo este caso sea todavía más grave de lo que aparenta. Porque estamos hablando de una isla, la isla San Sebastián, en el departamento de Usulután, en plena zona costera del oriente salvadoreño. Un lugar de pescadores, de caseríos pequeños, de familias que llevan generaciones ahí. Y ahora piensa fríamente en lo que significa que una estructura criminal se instale en un sitio así. En una isla no hay dónde ir, no hay a quién acudir, sin que se sepa. No hay forma de mudarse de barrio, de cambiar de colonia o de perderse en una ciudad grande. La gente que vive ahí está literalmente rodeada de agua, y cuando el grupo que controla el lugar decide algo, esa decisión no tiene apelación posible. Por eso el control criminal en zonas insuladas y costeras siempre fue de los más asfixiantes que se han documentado en este país, porque la geografía juega a favor del que manda. Y esa misma geografía, la que durante años fue el escudo perfecto de esta gente, fue exactamente lo que se volvió en su contra el 13 de julio. Es la gran ironía de todo este caso. La isla que protegía a la clica, que dificultaba el acceso, que permitía ver llegar a cualquiera desde lejos y que garantizaba que ningún extraño entrara sin ser visto, se convirtió de golpe en una ratonera para uno de los suyos. Todo lo que hacía fuerte a la estructura fue lo que dejó a Pericón sin ninguna salida. Ni carretera, ni bus, ni anonimato, nada. Cada ventaja se transformó en una pared. Y ese es el resumen más exacto de lo que le está pasando a estas estructuras en El Salvador. Las herramientas con las que dominaron durante décadas son hoy las que las están enterrando. Ahora vamos con lo que queda abierto, porque hay preguntas que este caso deja encima de la mesa y que hoy por hoy nadie ha respondido públicamente. La primera y la más grande sigue siendo el motivo. ¿Qué ocurrió entre esos dos hombres para llegar hasta ahí? Fue una orden que bajó desde arriba y él simplemente la ejecutó. Fue una decisión suya tomada por su cuenta y por eso terminó completamente solo. Hubo una traición previa, un problema de dinero, una deuda, una sospecha, algo personal. Nadie lo ha dicho. Y hay una segunda pregunta que casi nadie se ha hecho y que es igual de inquietante. Si los dos eran gatilleros de la misma clica, ¿cuánta gente más de esa misma estructura sabía perfectamente lo que iba a pasar antes de que pasara? Porque en una célula pequeña, en un territorio pequeño, en una isla donde todos se conocen, es prácticamente imposible que un movimiento así ocurra en el vacío absoluto. Alguien vio algo, alguien escuchó algo, alguien supo que había un problema entre esos dos hombres antes del 13 de julio. Y ahí es donde una captura deja de ser el final de una investigación y se convierte en el principio de otra mucho más grande. Porque un detenido con este perfil no es solamente un responsable. Es alguien que conoce la estructura desde dentro, que sabe nombres, movimientos, jerarquías y rutinas. Y lo que él decida o no decida decir a partir de ahora puede pesar muchísimo más que su propia condena. Ese es exactamente el punto en el que se encuentra hoy este caso. Y por eso todavía no ha terminado. Mientras tanto, la fotografía que quedó es demoledora y conviene mirarla bien porque cuenta todo sin necesidad de una sola palabra. A un lado, un hombre con el torso descubierto, esposado, de pie entre dos elementos de las fuerzas especiales, con el rostro cubierto. Al otro, la imagen del momento exacto en que lo encontraron, la cara pegada al suelo, medio cuerpo debajo de una lona negra, junto a un cerco de malla tapado con el mismo plástico con el que se cubre la basura. Ese hombre pertenecía a una organización
que durante años se vendió a sí misma como intocable, invisible y eterna. Y ahí está el final real de esa promesa. No en un tiroteo, no en una gran batalla, no en una huida de película. En un predio cualquiera de San Dionisio, debajo de una bolsa de plástico, rezando para que nadie mirara hacia abajo. Hoy Pedro Antonio Quinteros está detenido. Carlos Mario Ramírez está muerto. Y la clica Vatos Locos Salvatruchos tiene una pieza menos en un territorio donde llevaba años haciendo lo que le daba la gana. Si quieres entender de verdad cómo se están cayendo estas estructuras, una por una, cómo caen los que parecían intocables y qué pasa realmente dentro de una pandilla cuando la sangre corre hacia adentro, quédate ahora mismo con el siguiente caso que aparece en pantalla, porque conecta directamente con todo lo que acabas de escuchar.